Vamos a saludar ya con nuestro segundo invitado, el doctor Juan Falconi. Con él vamos a conversar los próximos minutos de varios temas el día de hoy. No varios temas, creo que vamos a tratar 2 o 3 temas, máximo 3 temas, porque creo que el tiempo no nos va a alcanzar para tratar muchos temas. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Siempre es grato conversar con usted. Buenos días, lo mismo digo, mi querido Jaime. Buenos días a los colegas y a la audiencia, sobre todo, que nos honra con su presencia. Estamos listos aquí para comentar la última parte, que fue interesante, de la abogada Pazmiño, y cualquier otro tema, como usted dice, que 2 o 3 que tengamos tiempo. A ver, doctor, ¿podemos hablar un poquito del informe presidencial? Bueno, el informe presidencial es una rutina, ¿verdad? Y resulta ser, es una rutina porque está establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Que hay que cumplir. Claro, hay que cumplirlo como se dice vulgarmente, de cajón. Yo digo, es una rutina legal, no es ninguna novedad. Hay que hacerlo, pero tampoco mentirle a la gente. A eso voy. No es un informe espontáneo, ni es un informe en el que deba o pueda decirse cualquier cosa. Es el presidente de la República que tiene que emitir por mandato constitucional ese informe sobre su gestión, pero no es que queda el informe emitido y dicho. Al emitirse ese informe a la Asamblea y por vía de la Asamblea al país todo, tiene que tener un pronunciamiento. Tiene la Asamblea que debatir ese informe para pronunciarse sobre el informe y decir en los términos que estime la Asamblea y con las votaciones correspondientes qué se acepta, qué es falso, qué es cierto, qué mérito, qué demérito tiene ese informe. Porque esa es la rutina, si no, no es cuestión de poner o escribir. Y lo digo en general, porque se aplica a este y a todos los casos. Los informes de Lazo eran deplorables, ¿verdad? Y llenos de falsedades también. Y no hubo pronunciamiento de la Asamblea. Esa es una omisión grave de la Asamblea, porque tiene que tener necesariamente un pronunciamiento. Todo el país conjunto, o los electores, si queremos ser más específicos, no pueden pronunciarse sobre el informe. No necesariamente lo han leído o lo han oído, pero la Asamblea sí, porque es el órgano democrático que encarna la función legislativa, sí tiene que necesariamente pronunciarse sobre ese informe, porque si no, pues es cosa de nada. No queda en el registro de la historia nacional nada específico a propósito de un informe a la nación del presidente de turno, que es y debe ser una cosa seria. Es el informe a todo el país sobre lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que está pendiente, etcétera. Es el estado de la nación desde el jefe de Estado, desde el presidente de la República, que es el presidente de la función ejecutiva. Básicamente es eso, Jaime. Hay muchas críticas, muchas opiniones, pero además ese informe tendría que ser documentado. Ahí he visto una declaración de algún funcionario que dice que no, que ahí están en las páginas web de los ministerios la información o parte de la información que ha dado el presidente. Pero no es cuestión que la Asamblea, como órgano colegiado, directamente o a través de un encargado, tenga que ir a revisar las páginas web de los ministerios para cotejar la veracidad, la exactitud, la validez de ese informe. Porque ese informe podría es que eso ser tiene que ir documentado, doctor. Claro, pues tendría que ir con todo el respaldo necesario. Pero si estamos hablando... Es la primera autoridad del Ecuador que está entregando un informe, pues. Exacto, y algo tan serio como un informe del estado del país a través de la Asamblea. Y ese es informe al país todo, pero a través de la Asamblea, ¿verdad? Porque no es que hay un pronunciamiento, no hay un plebiscito para calificar el informe.
tiene que ser obviamente, pero además, entiéndaseme bien, Jaime, debatido en la asamblea y tiene que haber un pronunciamiento. Obviamente eso se va a dar con una connotación eminentemente política porque van a darse los votos a propósito del análisis de ese informe, ¿verdad? Pero esa es la regla, eso es como debe entenderse. Doctor, ¿y la asamblea debe exigir que ese informe sea entregado por escrito a todos los asambleístas? Pero por supuesto, tiene que quedar escrito y fiscalizarse también eso, ¿no? ¿Perdón? Y fiscalizarse, digo, lo que ha dicho el presidente. Claro, tiene que ser analizado, eso es lo que le digo, y de ahí tiene que venir el pronunciamiento de la asamblea. La asamblea podría aceptar, rechazar, tomar nota del informe y tiene que, con los anexos, con la documentación correspondiente, quedar archivado, que es parte de la historia de la República, ¿me explico? ¿Y ese pedido quién lo hace? ¿El presidente de la asamblea? Eso está implícito, pero si no está completo, el presidente la asamblea tendría, repito, que pronunciarse y a través de su presidente requerir al presidente de la República el informe escrito, los anexos y todo el conjunto, y después que la asamblea, si por eso se lo rinde ante la asamblea, pues Jaime, y después que la asamblea lo revise y lo analice, tiene que haber un pronunciamiento necesariamente, ¿verdad? Necesariamente, si no es una tomadura de pelo, pues ¿para qué entonces el informe? Para que cumpla ahí con una rutina, ¿para qué el informe? Doctor. Ahora, cierto que vivimos una época en que la Constitución, el sistema legislativo, que al final del día se concreta en el ámbito judicial, no vale para nada hoy por hoy en este país, ¿verdad? Doctor, toda la gente de sentido común da todo por perdido cuando se trata de acudir a los jueces. Sí, doctor Falconi, me gustaría solo tocar, aunque sea un tema de los tantos que nombró el presidente de la República ese día en la Asamblea Nacional en su informe a la Nación. Él habla de una segunda fase del Plan Fénix. Cuando anunciaron ese famoso Plan Fénix, que para mí no existe, pero bueno, supongamos que exista, dice que hay una segunda fase y todavía nos siguen diciendo que se ha logrado mucho y que no arriesguemos lo que se ha logrado. ¿Qué se ha logrado en temas de seguridad en el Ecuador, en el gobierno de Daniel Noboa, doctor, desde su punto de vista? Bueno, la realidad ahí es casi que dramática, Jaime. Y vamos en orden. Primero, yo no sé, como la mayoría de los ecuatorianos, en qué consiste al final del día el Plan Fénix. Y entonces, si no conocemos la primera fase, tampoco vamos a conocer la segunda fase, ¿verdad? Y eso pues no se lo puede estar usando como señuelo para generar votos. Porque las noticias que se reciben a diario y que yo recibo por las redes, que no salen en los grandes medios, es dramática. La seguridad no ha mejorado en nada. Los asesinatos son ya con todas las técnicas. Anoche me llega un mensaje con un video, con una filmación de una señora que estaba a la vera de la carretera, aparentemente imposibilitada de levantarse. Pasa una pareja, un buen señor, detiene su auto y se baja, pero se baja temeroso, dudoso, y se dirige a la señora y le pregunta, señora, ¿le pasa algo? Sí, me duele o algo así, contesta la señora. Y cuando se da cuenta, porque él estaba atento, este señor que se baja, detiene su auto y se baja de su auto, ve que venían los ladrones corriendo hacia él. Con las justas alcanza a subirse a su carro y salir corriendo. Llegaron a 2-3 metros de distancia los ladrones. La señora era la carnada. Era para que la gente preocupada, la gente buena, creo que cualquiera lo haría. Ve una señora, o mucha gente lo haría, yo lo haría, ¿no? A la vera del camino, templada, en el monte. Entonces dice, a ver qué le pasa, señora, por último, para ir a avisarle a la policía. Y resulta que era una carnada para un asalto.
pero los muertos, los heridos, 7 aquí, 8 allá, descabezados, cuerpos fraccionados, eso llega todos los días. Los medios y los grandes medios, que es realmente una falla grandísima, no recogen nada de esto, pero está en las redes sociales que hoy por hoy obviamente circulan más que los medios, ¿no? A veces... Claro, no, los medios se dedican a hablar de los grandes operativos que hace el gobierno para combatir la delincuencia, el terrorismo. Hablan incluso del propio gobierno. Nos decía hace pocos días alguien del gobierno que han hecho más de 200.000 o 200.000 operativos en 6 meses. Eso como que no cuadra. Y es por eso que digo que nos mienten en la cara y muchos no cuestionamos esas mentiras que nos dan a través de los grandes medios de comunicación. Claro, pero claro, es un absurdo, porque ahí la pregunta que fluye natural sería, bueno, ¿y dónde los han hecho los 200.000 operativos que no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos capos de la droga han caído? Pues doctor, claro, todavía no sabemos quién es el dueño de la hacienda donde cogieron las 22 toneladas de droga en Los Ríos. No sabemos. Exacto. Y la fiscalía no difunde quién es el dueño de la hacienda. Imagínese usted, en otros casos, enseguida publican los nombres. Si estuviera vinculado a alguien del correísmo, fuera un escándalo. De ahí hay un tratamiento evidentemente selectivo, pues Jaime, ¿no? Selectivo, en todo sentido. El tratamiento ahí es totalmente selectivo, porque efectivamente se informa de unas cosas, como usted bien dice, no se informa de otras. Entonces, la credibilidad de los medios está muy por abajo que en otros tiempos, ¿no? Y realmente ya la gente sospecha, porque a su vez por las redes también sale muchísimo de lo que se conoce, no es que quiero hacerme el gringo ni mucho menos, como fake news, se las conoce vulgarmente, que no son otra cosa que noticias falsas, ¿no? Entonces eso hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero el tema que al final se registraba y se trataba con la abogada Pazmiño, por ejemplo, es muy sencillo, Jaime, eso, ¿no? Es cuestión de leer, y hay que hablar, de leer el artículo 146 de la Constitución, que yo lo tengo a la mano. Usted ha visto que a mí me gusta hablar con los documentos a la mano, y es clarísimo, ¿no? Para resolver la ausencia temporal del presidente de la República. Yo no entiendo cómo está todo el país convulsionado y alguna gente, y particularmente del lado del Ministerio de Gobierno, yo no sé qué versión o qué ejemplar tendrán de la Constitución con el que estén ahí manejando o entendiéndose, pero el texto del ejemplar que yo tengo de la Constitución, que es una publicación de una muy prestigiosa editorial jurídica, de la Corporación de Estudios y Publicaciones, yo soy autor también de esa institución, y el texto de la Constitución es clarísimo, ¿no? Si usted quiere lo revisamos, lo leo tal cual lo dice, para que no se entienda que estamos, aquí tengo el texto constitucional, está bien, hablando, doctor, de memoria. Adelante, ¿No? adelante. Ya. ¿Qué dice ese artículo 146? Y es que esto es lo fundamental, porque voy a destacar algo que no se lo ha destacado y es importante que se señale, porque aquí la consigna es hoy por hoy cómo nos zafamos de la vicepresidenta, pero no importa la ley, no importa lo que diga la Constitución, la consigna es zafarse de la vicepresidenta. Doctor, sí, Jaime. Pero para entrar en contexto, me gustaría rodar el video del viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Cuando le consultan sobre este tema, él habla que incluso podría encargarse la presidencia a un ministro. Respecto al primer tema, una es la norma constitucional que establece claramente qué sucede no solo en la ausencia temporal de una persona, sino de las dos personas y quién tiene que asumir. Esto es importante saber. Solo cuando existe una ausencia definitiva de un presidente o de un vicepresidente, tiene que asumir el presidente de la Asamblea y llamar inmediatamente a elecciones. No estamos en ese caso. Y lo que podría darse, en el caso de que esto prospere, es de que ante la ausencia del primer mandatario y la segunda mandataria, se encargue la presidencia de la República a un ministerio, que es lo que establece la propia Constitución. Pero como le digo, son todavía
hipotéticos. Nosotros estamos concentrados en la gestión de gobierno y, por supuesto, avanzar en todo aquello que se ha propuesto este gobierno para los ecuatorianos y hacerlo con éxito. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, el tema es así de sencillo. Y nos hablan de consulta ya a la Procuraduría. No sé si esto le compete a la Procuraduría o a la Corte Constitucional. Empecemos por ahí. Qué oportuno, Jaime, empecemos por ahí. Porque la consulta a la Procuraduría es como esas consultas dirigidas, ¿no verdad? Ya sabemos lo que va a decir. O como se dice en la sierra, ya se verá lo que le den diciendo al procurador. Esa no es. En materia constitucional, la consulta es a la Corte Constitucional, que por eso tenemos nada menos que un tribunal constitucional, ¿verdad? La Corte Constitucional. Entonces, de acuerdo con el artículo 146 de la Constitución, lo leo textualmente, Jaime, en caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Ahí dice punto seguido. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea. O sea, más de 3 meses ya se entiende que la ausencia es definitiva. Entonces, en cada viaje, en cada ausencia que es temporal, puede ser de 1 día, 3 días, 5 días, 8 días, 20 días, 2 meses y 29 días, en teoría, porque el máximo es 3 meses. En cada ausencia de estas del presidente ha debido asumir la vicepresidenta. Para eso es vice. El vice es el que reemplaza al titular y no solo queda en el manejo de la función ejecutiva, sino en muchísimos ámbitos. Tal vez el más conocido sea el vicerrector, ¿verdad? La primera función del vice es reemplazar al titular y eso es lo que recoge la Constitución. Pero voy a entrar en algo que no se ha dicho. Pero dice, claro, por eso la mandaron al exterior. Pero ese mandarla de embajador al exterior es un decreto ilegal, es un decreto inconstitucional. La vicepresidenta es de elección popular y tiene que ejercer su cargo en la capital de la República, ¿verdad? Cierto es que el presidente de la República le debe asignar las funciones que él estima. Por ejemplo, en educación, que se haga cargo de la salud, que maneje los temas que tengan que ver, si fuese, diga usted, un ingeniero de obras públicas, etcétera. El presidente de la República, ahora, que esto es bien importante que quede claro también, Jaime, el presidente de la República en ejercicio se supone que habrá escogido a su vicepresidente o que sea esa nominación producto de una alianza, pero que sea aceptable para el presidente. No es que a estas alturas el presidente se va a dar cuenta que la vicepresidenta es correísta, que no lo sé si sea o no sea, y menos a estas alturas es que se van a dar cuenta que sería nefasto que ella asuma la presidencia, porque entonces es nefasto cumplir con la Constitución. Y el país no puede funcionar de esa manera, sin una Constitución respetada desde las más altas autoridades para abajo. Ese es el ejemplo que debe darse. Pero el caos jurídico que se debe a este país realmente viene porque desde los gobiernos anteriores, particularmente en el de Lasso y también en el de Lenin, se hicieron todos los manejos para burlar, pasar por alto, escabullirse de la norma y la función legal. Y esto empezó con la vicepresidenta, repito, a quien yo no conozco personalmente, de quien yo no sé su filiación política, si acaso la tiene, pero esto es bien importante que quede de una vez en claro, Jaime, porque no se lo ha dicho. Ese decreto que la nombró embajadora en Israel es absolutamente inconstitucional. Y mal hacen en meterse en más problemas por esa vía, en más problemas constitucionales, porque la Constitución en el artículo 230 dice exactamente, lo voy a leer nuevamente,
en el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley, o sea, la Constitución, pero puede haber otros aspectos legales. 1, desempeñar más de un cargo público simultáneamente y a excepción de la docencia universitaria. Y siempre y cuando le dé el horario en la docencia universitaria. Entonces, ese decreto es inconstitucional, porque no podía obligar a la vicepresidenta, que no ha dejado de ser vicepresidenta, ejercer otro cargo público. Y entonces, ¿por qué no le consultan eso al procurador? ¿Verdad? O sea, no es aquí cuestión de consultar al procurador, cuando se quiere o se conoce de antemano una respuesta a una consulta para la que el procurador no es competente. La consulta debería ser a la Corte Constitucional, porque por regla, mandato de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es la Corte Constitucional la que puede interpretar la Constitución. Pero antes de eso, y para terminar esta parte, antes de eso, que quede claro que cuando las palabras de la ley son claras, hay que atenerse a su espíritu, no hay que consultar la ley. Y por eso es que la ley, y por eso es que yo hago énfasis en la correcta redacción, en el uso apropiado del idioma castellano, que es el oficial de la República, en la redacción de las leyes, para que no haya la menor duda. Pero si las palabras de la ley son claras, no hay que atender a su espíritu. Y en este caso, las palabras y el espíritu de la ley y de la Constitución para reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva es clarísimo. Y que no haya confusión ni se saque como ejemplo una situación anterior del 2017 que se dice que el entonces presidente Correa, ya hizo lo mismo. No hay tal. Lo que ocurre, y es que esto hay que tenerlo presente, a falta del presidente, lo subroga el vicepresidente. A falta del vicepresidente, lo subroga un ministro. Pero porque falte el vicepresidente. No porque el presidente quiera pedir licencia y le encargue, saltando a la vicepresidencia, le encargue a un ministro. No es eso, sino que por cualquier razón el vicepresidente está impedido. Además de que la misma Constitución contempla, y no vamos a entrar en más detalles, la ausencia, porque es posible la ausencia de los dos al mismo tiempo. Ahí hay que convocar elecciones, y ahí son unos términos cortísimos, ¿verdad? Tiene que pronunciarse en 48 horas para llamar a elecciones, en el caso de que falten los dos al mismo tiempo. Pero si falta el presidente, lo subroga el vicepresidente, de acuerdo con el artículo 146, para que lo lea cualquier persona, no necesita ser abogado. Lo reemplaza el vicepresidente. Y en caso de falta del vicepresidente, lo reemplaza el ministro que señale el presidente. Nada más. Pero no es que eso es de cajón ni automático, ¿verdad? Tiene que faltar legalmente el vicepresidente. Pero aquí hay una vicepresidenta que es producto de la elección popular. Y la vicepresidencia tiene su residencia y su trabajo y su oficina en Quito, ¿verdad? Que es la capital de la República. Y entonces jamás pudo haber sido, salvo la violación que estoy explicando del artículo 230 de la Constitución, jamás pudo haber sido obligada a irse al exterior y menos desempeñando un doble cargo, porque no ha dejado de ser vicepresidenta y por decreto nadie la puede sacar de la vicepresidencia para usar, o remover de la vicepresidencia para usar un término común. Así es. Doctor Falconi, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Usted le ha explicado muy bien, gracias doctor, usted le ha explicado muy bien, aunque Esteban Torres en el audio, en el video que rodamos hace un momento decía que en el caso de ausencia de los dos se podría subrogar a un ministerio, ¿verdad? Y es precisamente, esa es la posición que tiene el actual gobierno, tratar de buscarle algo para
de destituirla o sacarla a la vicepresidenta. Escuchemos un nuevo audio de Esteban Torres precisamente refiriéndose al respecto. Mañana se realizará alguna diligencia judicial en ese sentido, lo cual demuestra que el presidente no es autoritario, sino incorruptible, y que al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal, la ha alejado del gobierno. Así que simplemente ratifica la posición que ha tomado el gobierno respecto de este tema y esperamos que la justicia cumpla su tarea y llegue hasta la verdad. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder, porque lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Así que caminos legales, entiendo que existen algunos, incluso hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, pero nosotros estaremos atentos a ver qué pasa. Está hablando de dos denuncias, una en la que involucraron al hijo de la vicepresidenta por temas de influencias, y otro en el Tribunal Contencioso Electoral por una precampaña. Buscan de alguna manera de hacerla a un lado para poder asumir a un ministro el reemplazo del presidente. Claro, pero a mí me parece gravísimo, yo no sé, repito, qué textos legales use el viceministro del gobierno, exacto, yo no sé pues, si haya distintos ejemplares, ¿verdad? Pero hasta donde yo conozco, el texto legal es uno solo, y es clarísimo el artículo 149 que hemos dicho, y el artículo 150 es el que establece, de la misma Constitución, el que establece que en caso de falta del vicepresidente será ejercida la vicepresidencia o encargado al ministro que escoja el presidente de la República, ¿de acuerdo? Pero que la regla, la teoría y la tendencia no es buscar cómo sacar a la vicepresidencia, sino no dice la Constitución cómo sacarla, sáquela usted, busque las maneras de cómo sacarla. Eso no está dicho, lo que está dicho es que en caso de ausencia. Solo deje Gustavo terminar esta idea. Entonces, que a él le resulte nefasto, le puede resultar nefasto, no ha explicado en qué no coincide la vicepresidenta con el presidente de la República, pero obviamente que tendrá, y todos tenemos derecho a opinión, libertad de opinión, y yo no he visto opiniones adversas y menos insultantes hacia el presidente de la República, y que no se olvide el viceministro Torres, yo no sé si será abogado, que no se olvide, no habla como abogado, que no se olvide que hay un principio constitucional de presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no exista una sentencia ejecutoriada que lo declare culpable de algo. Entonces no es cuestión aquí que van a imputar de buenas a primeras una culpabilidad penal que tienen algo así como en secreto, como tenían en secreto, que no era otra cosa que demostrar que estaban espiando a los mexicanos, mensajes secretos, chats y cosas así que daban a entender que se fugaba Glass. Entonces ahí estaban diciendo que ya llegaba un avión Hércules, acuérdese usted. Entonces sí. Eso lo que no se daban cuenta es que implícitamente estaban demostrando que espiaban a los mexicanos. Ahora está dicho implícitamente que le están armando, viendo por dónde le arman algo a la vicepresidenta para sacarla de la vicepresidencia y que no ocurra el hecho nefasto, según esa expresión, nefasto, de que tenga que subrogar al presidente. Pero entonces la Constitución de la República es nefasta, doctor, y no vale para nada. Permítame interrumpirlo, sí. Pero es que no es descabellada la idea porque, mire, se está evidenciando cuál es la intención, pero ya salieron pues los defensores del gobierno a dar alternativas. Dos expertos constitucionalistas han dado alternativas. Y quiero que escuche una que salió hace poquísimo en un canal corporativo de señal abierta. Escuchémoslo. Y valga el tema para poner sobre la mesa algún tipo de modificación a una reforma política para que los presidentes puedan tener la opción, como sucede en otros países, de
presentar una opción de pérdida de confianza de su vicepresidente y poderlo reemplazar, porque el tema es que debería ser una persona de mucha confianza del presidente. Y hemos tenido una historia en el país que han perdido muchas veces la relación presidente y vicepresidente y hemos tenido este tipo de conflictos. Entonces me parece que también ese es un tema que se tiene que discutir, una modificación para que pueda el presidente presentar una moción de pérdida de confianza y que pueda tener la opción de cambiar o de reemplazar a su vicepresidente. Pero ahí, ¿cómo se puede desagregar a un binomio? Un binomio que, porque estoy leyendo mucho y escuchando mucho, que la justificación es, ella llegó tan elegida como Daniel Noboa. Sí, ella, por eso, en este caso estamos hablando que llegaron en binomio, pero ¿cómo romper el binomio? Justamente rompiendo el binomio, es decir, haciendo una modificación constitucional para que el cargo de vicepresidente sea designación del presidente, se postule con alguien, pero si en el camino no funcionan las cosas, que pueda tener una opción para no tener esta tensión que siempre ha existido en muchos casos entre presidente y vicepresidente, porque finalmente es la persona que debe reemplazarlo normalmente en la sucesión, ¿no? Vea, doctor, una reforma política habla de la Constitución, lógicamente, pero también trastocaría el Código de la Democracia. Claro, pero igual todas las leyes, como el Código de la Democracia, que está aquí a la mano también, en el artículo 93 habla de la elección y la solicitud para la inscripción de las candidaturas, es clarísimo. Pero lo que dice Carlos de Tomaso, que fue alumno mío, en su momento fue alumno mío, lo que él dice es una reforma a futuro. Y es una opinión para una reforma que como opinión es válida, es respetable, pero aceptando la realidad actual tácitamente, habla de que la solución a futuro sería una reforma que rige para el futuro. La reforma no es retroactiva y la ley rige para el futuro, no de manera retroactiva, menos la Constitución, ¿verdad? Entonces, no es descabellado, esa es su opinión. Podría ser una salida, pero no se ha estudiado, no se ha analizado y no existe. Lo que propone el doctor Carlos de Tomaso es una reforma para el futuro. Pero obviamente el binomio se han dado distanciamientos, porque a veces, mire, recordemos, cuando murió Jaime Roldós, asumió la presidencia, era ausencia definitiva, nada como correspondía, nada menos que el vicepresidente, que era Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado no fue elegido presidente, él era el vicepresidente de Roldós. Y entonces, como la falta del vicepresidente, porque asumió la presidencia, era definitiva, se remitió una terna a la Asamblea Nacional, en ese entonces se llamaba Congreso Nacional, para que el Congreso elija al vicepresidente. Y así, tal vez a muchos de cuestiones emotivas, de dar un pésame a la familia Roldós, o de hacer un reconocimiento emotivo por el fallecimiento accidental de Jaime Roldós, se eligió vicepresidente en la Asamblea a León Roldós, ¿verdad? Esa es la sucesión. Eso es lo que está previsto, esa es la lógica. Y la ley, tengas esto claro y presente, debe empezar por ser lógica. Porque si no fuera lógica, entonces trae problemas en la aplicación. Pero aquí todos esos textos legales, en cuanto a la sucesión presidencial, que arranca desde cuando se escoge el binomio, son lógicos, consistentes, coherentes y sobre todo jurídicamente congruentes, ¿verdad? Eso no es el caso ni siquiera que le resultó accidentalmente vicepresidente a alguien que no se sabía quién era. Si a esa persona vicepresidente, y cumpliendo el principio de los géneros, ¿verdad? Si el presidente era candidato hombre, tenía que ser la vicepresidenta candidata mujer. Y así fue, y se escogió por eso a esta señora como vicepresidenta. Ahora se trata de inventarle cualquier cosa para salirse de ella a cualquier precio, de cualquier manera. Y eso no es así, no debería ser así, no es lo que está previsto en la Constitución, ni en el Código de Democracia, doctor, ni en ningún. buscarán violar la Constitución. Pero violándola.
Ahí debería, la Corte Constitucional es el competente. Pero Yo he la hecho Corte hemos visto cómo se ha callado, pues doctor. En el caso de la fiscal, cuando dijo, cuando le suspendieron el juicio político a la fiscal, ¿dónde fueron? A la Procuraduría. Eso me parece que es arrogación de funciones. Y la Corte es una Corte a la medida. Sí, y la Procuraduría es más a la medida. Es más precisa en la medida, Sí, ¿no? sí, sí. Parece más empleado del presidente, del procurador. Igual que los ministros. Yo he hecho algunas críticas a la Corte Constitucional. Tiene decisiones contradictorias. No tiene facultades de reformar la ley. Doctor, hay que puntualizar. Esa Corte que entró por la ventana con el Trujillato, todos los que están ahí entraron por la ventana, casi la mayoría. Hay que recordarle a la gente eso. Sí. ¿Sí? Claro, tiene un origen ilegítimo, claro que sí. Pero ya ha habido renovación y claro, y hay, por supuesto, hay unas juezas, sobre todo unas señoras, no es dar el nombre, pero hay una conocida ellos señora. Responden también, doctor, los de la Corte, no todos, responden dependiendo lo que les dice los que les dieron el carguito también, dependiendo eso. Por decir, en el caso cuando era presidente Moreno, respondían a Moreno. Cuando era Lasso, a Lasso. Ahora que está Noboa, es Noboa. Casi que los tres son igualitos. Lo que atenta, mire a ver, lo que usted registra, Jaime, que es una realidad, a ver si lo ponemos en términos jurídicos, lo que atenta a la independencia de las funciones del Estado. Y conocidas todavía como poderes del Estado. ¿Por qué esta independencia de los poderes del Estado, que es uno de los logros de la Revolución Francesa, esta independencia de los poderes para quitarle al rey el poder absoluto del manejo del Estado? Porque ahí está la frase célebre pues, de Luis XIV, que se la conoce y de cuando en cuando es válido ponerla como ejemplo: l'État c'est moi. El Estado soy yo. Él era todo. Él era quien manejaba el Estado, la función ejecutiva, la función legislativa, nombraba y movía a los jueces, etcétera. El Estado era él. Pero desde la Revolución Francesa se hablaba libertad, fraternidad, igualdad. Son los principios de la Revolución Francesa. Libertad, fraternidad, igualdad. Igualdad ante la ley. Porque no hay manera de ser absolutamente iguales, ¿verdad? Unos son altos, otros son chicos, unas son mujeres, otras son hombres, unos son rubios, otros son morenos, etcétera, ¿verdad? Unos son mayores, otros son menores. La mujer embarazada tiene también un trato diferente. Pero entonces, la igualdad, para empezar, y esa igualdad se puede hacer efectiva cuando hay independencia de poderes y no es el jefe de la función ejecutiva. Hoy no hay reyes acá en esta época, ¿verdad? Claro que en el mundo hay reyes, ¿no? Pero hoy acá no hay rey ni virrey como existía en la época de la colonia, ¿verdad? Ni reyes ni virreyes, que nunca... Pero simulan hacer eso, doctor. La Real Audiencia. Pero, entonces, que ejerza todos los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Y hoy nosotros tenemos dos funciones adicionales, que es la de transparencia y la electoral, ¿verdad? Pero arranquemos de las tres funciones originales y básicas. La independencia justamente garantiza que el ciudadano, porque hoy es ciudadano, asimismo después de la Revolución Francesa pasamos de súbditos a ciudadanos. Hoy el ciudadano pueda tener la certeza que los jueces van a actuar con independencia, que los jueces no van a estar obedeciendo a otros poderes, que los jueces van a ser independientes del jefe de la función ejecutiva, que nosotros lo llamamos presidente de la República, ¿verdad? Y a su vez, y así sucesivamente, y que las leyes, los órganos legislativos van a funcionar normalmente dictando las leyes de acuerdo al proceso de formación de la ley, no como le dé la gana o como le convenga a alguien en particular. Entonces, pero obviamente en ciertos regímenes, y esto se ha mencionado y se ha hecho realmente en los últimos, se han dado varias muestras de eso.
El presidente de la República quiere convertirse en una especie de dueño del país, manejando jueces, manejando directa o indirectamente los jueces, manejando, bueno, que tenga diputados, tiene derecho, está previsto que tenga diputados y es válido que tenga diputados, pero no puede ejercer todas las funciones y todos los poderes públicos, ¿verdad? Eso es así de sencillo, porque entonces es antidemocrático. Y yo diría, para llegar al extremo, porque eso es anticivilización, porque la vigencia de la ley y del derecho es la evidencia y la muestra del avance de la civilización, de lograr un ordenamiento que en materia constitucional arranca desde lo más antiguo, desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215 por ahí en Inglaterra. Entonces de ahí empieza la fuerza, esa es la primera constitución, la Carta Magna de 1215, ¿verdad? Y ahí por ahí andan unos que fungen de constitucionalistas y lo que hacen es que buscarle a como se dice, perdóneme esto, Jaime, pero porque es gráfica la palabra, como se dice, a como dé lugar, cómo sacarse de la vicepresidencia. Es que fungen de constitucionalistas algunos, que más parecen voceros del gobierno, como el caso del señor que lo vimos hace unos minutos. Casi que él está en una postura como defensor de las decisiones del presidente de la República. Doctor, ¿cuál es el temor del presidente de la República en caso de que la señora Abad llegue a asumir la presidencia por no sé qué tiempo le tocará asumir, si es que le permiten asumir, pero parece ser que van a intentar violar la Constitución? ¿Cuál es el temor? ¿Que le saque los trapos sucios o qué? Bueno, ha dicho el viceministro de Gobierno que sería nefasto. Ahora, ¿por qué sería nefasto? Él lo pone porque no comulgue con las ideas del presidente. Pero usted ya lo pone más concreto, ¿por qué información va a tener? Ahora, ella tiene que actuar con el ejercicio previsto y contemplado en la Constitución para el presidente. Doctor. Perdón, porque también ella podría ser llevada a juicio político como presidente, ¿no? Y el tiempo que ella tenga que reemplazar es el tiempo que dure la licencia al presidente. Y para ir a la campaña tiene que pedir licencia a la Asamblea previamente. Correcto. Ella podría despedir a los ministros del gobierno de Noboa en caso de que asuma y poner a su ministro. Claro, pero cuando regrese, si eso acaso se diera, cuando regrese Noboa los vuelve a nombrar. Así es. Porque el periodo de ella es el mismo que dure la ausencia de Noboa. Entonces, ¿qué es tanto bien? Si llega a conmocionar el país y remover a todos los ministros, y ciertamente pero lo que puede algunos hacer. deberían ser removidos, ¿verdad? Y ciertamente que algunos deberían ser removidos, pues entonces cuando vuelve Noboa, porque no es que ya perdió la presidencia, es una licencia temporal, vuelve a nombrar a los mismos ministros. Es la facultad nata del presidente de la República nombrar y remover ministros. Está en la Constitución también, en las facultades del presidente. Ya en la recta final de esta entrevista quiero tocar un tema de la comisión que está encargada de investigar el caso del concurso de Contralor General del Estado, donde usted participó o concursó para Contralor General del Estado. ¿Cómo está este tema, doctor? Bien que anote ese tema, Jaime, porque no está totalmente terminado, eso que quede claro. Y hay unas cosas ahí esotéricas, como ha habido desde ¿Qué comisión de la Asamblea es la encargada de investigar este caso? Es la Comisión de Transparencia y Participación Social. Yo estuve ahí, estuvimos todos los participantes, ¿verdad? La presidía Patricio Chávez, que demoró deliberadamente desde el año pasado, pero largo del año pasado, creo que esa investigación empezó en septiembre, para que cumpla la función legislativa con la parte esencial, porque es la de fiscalización, es de legislar y fiscalizar, ¿verdad? Y entonces está esa comisión, demoró el anterior presidente Patricio Chávez, deliberadamente demoró, hasta que lo sacaron, cuando ya se supo que iba a emitir el informe y que no le convenía al actual Contralor, lo sacaron.
¿verdad? Porque fue con base en un informe de Contraloría que lo sacaron de asambleísta, de diputado a la Asamblea. Lo sacó el Contralor. ¿Perdón? El Contralor lo sacó. Sí, claro, fue con base en un informe de Contraloría. Entonces, cambió la correlación de tendencia política en los integrantes de esa comisión de transparencia, ¿verdad? Y ahora hay una grabación que ha circulado por las redes, obviamente los medios grandes no dicen una palabra, en que un integrante de esa comisión, el diputado a la Asamblea, Chamba, dice que la resolución sobre la investigación de la Contraloría tiene que ser consensuada. Consensuada, imagínese usted, cuando es como que le dijeran una sentencia de cualquier juez o de un tribunal que daría mejor el ejemplo, tiene que ser consensuada, tiene que obedecer a la realidad de los hechos, a lo que está probado y demostrado, a lo que conste de las evidencias, no consensuada, no necesariamente consensuada. ¿Sí me explico? Y eso es lo que propone. Y ayer se iba a producir una sesión de esa comisión, pero curiosamente, como llegaron para estar presentes en la sesión, simplemente por oír, si son sesiones públicas, no son secretas, 2 ex postulantes en el concurso llegaron para ver qué pasaba en la sesión sobre ese tema, y llegó un piquete de policía tremendo, con más de 15 policías, y total abortó, no hubo la sesión, pero no eran 2 ex postulantes que iban a impedir la sesión, ¿verdad? Sino que ante el temor de que ellos estén ahí, es que se suspendió la sesión. Y lo mismo ocurre, yo tengo una acción de protección que está en apelación desde el año pasado también, desde diciembre del año pasado, y está en una sala de la Corte Provincial de Pichincha que hasta ahora no dicta la sentencia. Y no hay evidencia, no hay manera de justificar lo injustificable. No hay manera de encontrar una salida legal para el fraude cometido en ese concurso. Los fraudes que son abundantes cometidos en ese concurso. Como no hay una salida legal, por más que se quiera retorcer la ley o darle la vuelta al texto legal para sacar a la vicepresidencia legalmente de la función, me explico. El país va al derrumbe como Estado de Derecho, no hablar de justicia, pero va al derrumbe total con la sistemática violación de la Constitución y de la ley. Y al final del día va contra lo civilizado. Como yo lo he dicho alguna vez, está aplicándose la ley del más fuerte, que es lo más grave, lo que se quería impedir cuando empezó el mundo a organizarse legalmente, civilizadamente. Y en materia constitucional, como digo, desde el 1215 con la Constitución inglesa de Juan Sin Tierra, ¿verdad? Y bueno, tenemos pues el derecho romano, normas que están hasta ahora, principios que están hasta ahora perfectamente vigentes. O sea, esto es cuando el mundo empezó a desarrollarse de manera civilizada, y por eso se llama civilizada, para superar la ley del más fuerte. En esa época y en las edades cavernarias, la ley del más fuerte la aplicaba y la tenía el más grande y el más fuerte, ¿verdad? El más musculoso. Pero en la versión actual y moderna del más fuerte está el más fuerte económicamente, porque es el que puede pagar jueces, fiscales, etcétera. El más fuerte económicamente, el más fuerte políticamente. Es reconocido que particularmente en la provincia del Guayas, los jueces o muchos de los jueces han tenido una especie de gerentes propietarios con un partido político, ¿verdad? Doctor, ¿cómo vivir aquí? Hace unos días el doctor Alejandro Rodas, ex miembro de la Contraloría en algún momento, denunció en este espacio que hay un interés de parte de la doctora María Paula Romo para que ese concurso de Contralor General del Estado no sea fiscalizado. Tanto así, dice el doctor Rodas, que hay una prima de María Paula Romo que está en el Consejo de Participación Ciudadana a propósito para evitar fiscalizar ese concurso.
Es posible, no conozco lo que haya dicho María Paula Romo. No, pero no, Alejandro Rodas. Alejandro Rodas. Perdón, Rodas sobre algo vi de fragmento justamente de este programa, de lo que había dicho vi un fragmento, pero no sé las bases, las evidencias, las pruebas que él tenga, pero lo que sí sé es que en ese Consejo de Participación se han hecho horrores y son los grandes solapadores de los fraudes cometidos por la Comisión Ciudadana, porque en sesión del Consejo de Participación, que está grabada y circuló y está en los medios y debería estar todavía en las redes grabada, a ese Consejo de Participación Ciudadana, nada menos que Chalco, que era el presidente de la Comisión Ciudadana, reconoció y dijo que hacía las sesiones secretas, pero que tenía todas las evidencias guardadas en su computadora, en derecho público, en materia pública. ¿A quién diablos le interesa que tenga la información guardada en su computadora? Le impidió la entrada inclusive a los veedores ciudadanos. Que en la Comisión Ciudadana se haya impedido la entrada a los veedores ciudadanos ya es el colmo de los colmos en este país. ¿Sí me explico? Y eso lo hizo el actual Consejo de Participación. Solapó, porque la consigna de ellos era también dirigir el concurso a una persona indeterminada. No importaban las notas, los méritos ni nada. A mí me robaron descaradamente los puntos y ahí está todavía pendiente en una sala de la Corte Provincial de Pichincha que se pronuncien, porque tendrán que pronunciarse, porque tendrá esto que pasar a la historia, porque tendrá el país que empezar a entender que la democracia y la civilización van de la mano y que hay que respetarlas, o si no se va y nos vamos todos al diablo. El último que apague la luz. Y ahora está cuestionado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, de tener un carnet de discapacidad del 44%. Y justamente alguien de Construye lo denunció antes de ayer. Por una situación que podría ser de que él haya utilizado ese carnet y que explique, pues, para beneficios personales. Claro, que explique los beneficios que haya tenido o no en materia tributaria y que explique cuál es su incapacidad. Doctor, y llama la atención que tenga el 44% de discapacidad. Yo ayer les decía a nuestros seguidores que yo tengo un hermano que no tiene una pierna y tiene el 32%. Imagínense. El 32%. Mi hermano tiene el 32%. O sea, 44% es para que casi que no pudieras ni caminar, pues. Altísimo, claro, para que tenga unas limitaciones muy graves, ¿no? Exacto. Así es, Jaime. Pero bueno, de eso pues se ha dicho y se ha demostrado infinidad de abusos, ¿no? Infinidad de abusos. Y ese es el abuso del derecho. El abuso que también está penado, que también es ilegal, que también debe ser terminado. Pero eso es porque en la vigencia del derecho no se puede abusar del derecho. En realidad, la sabiduría que hemos recibido y que estamos desperdiciando y contradiciendo en materia jurídica, desde el derecho romano, desde las institutas de Justiniano, estamos hablando antes de Cristo, desde la ley de las 12 tablas de Alfonso X el Sabio, desde el Código de Napoleón, que es el Código Civil francés de 1803. Es una sabiduría jurídica que se viene elaborando y refinando a través de los siglos. Y acá viene cualquier ignorante en el más exacto sentido de la palabra, en materia jurídica, quiero decir, porque ignoran los principios básicos del derecho, a querer imponer su grotesca interpretación de la ley y del derecho. No, pues Jaime, no es posible. Así no tiene salida Ecuador. Si no puede vivir civilizadamente, no tiene salida y termina siendo como Estado republicano, como lo proclama la Constitución en el artículo 1. Si no puede ser Estado de justicia y derechos, pues no es Estado, no sirve. Aquí estamos volviendo a la ley del más fuerte con la versión moderna del más fuerte. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo en esta entrevista. Yo agradezco a usted, a Gustavo y a toda la audiencia, mi estimado Jaime. Usted sabe que
en estos comentarios yo casi disfruto, acuerdo mis épocas de profesor, di clase muchos años en la Universidad Católica de Guayaquil, de la que a mucha honra hoy soy, no hoy, desde 2016, 17 por ahí, profesor honorario, ¿verdad? Y entonces me gusta estudiar, comentar, y usted me da esa grata oportunidad de llegar a su audiencia, mi estimado Jaime. Le agradezco a esa audiencia también la paciencia de oír estos comentarios. Gracias, doctor. El doctor Juan Falconi, jurista, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.